Hola, hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Gabriel Foglia, soy el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. Les quiero agradecer la presencia hoy. Este es el segundo evento que tenemos en conjunto con Alfa Media. Está Mariana Ramos y Natalia Poposki, quienes fueron las responsables de llevar adelante este evento. Estamos súper contentos y a su vez súper ansiosos por todo lo que está sucediendo, con lo cual siempre es interesante venir y escuchar las voces de tan importantes speakers que tenemos hoy aquí. Así que gracias en nombre de la universidad por sumarse hoy. Espero que disfruten y de nuevo, bienvenidos. Los voy a dejar con Silvio Santamarina, quien es el editor de Newsweek, que va a hacer la introducción de los oradores. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos al segundo encuentro, estamos muy contentos, ya llegamos al segundo, en Argentina no es poco, de los encuentros de Newsweek, charlas con Newsweek y con la Universidad de Palermo. Bueno, este segundo encuentro es con mucho timing, digamos, ¿no? Esta semana, si de algo hay que hablar y de algo hay que reflexionar, es de la Argentina que viene, que ese es el nombre que le dimos, en esta semana de cuenta regresiva. Tenemos un panel inmejorable para pensar y ayudarnos a reflexionar del tembladerán en el que estamos. Vamos de a uno rápido, casi no necesitan presentación, pero es solo por una cuestión de agradecimiento porque están acá. Empezamos con Sheila Bilker, es analista de opinión pública, directora de 3.0, la consultora. Tiene una formación y actividad académica en el área de ciencias de la comunicación. Y Sheila es la que mejor viene interpretando los vaivenes de la opinión pública y los votantes en esta montaña rusa que fue el proceso electoral, ¿no? Que está a punto de concluir. Nuestro otro invitado es Sergio Berenstein, también analista político, consultor, director de la consultora que lleva su nombre, formado en historia, en ciencias sociales, en ciencias políticas, perdón, ciencias políticas. Y nosotros a Sergio, como público, siempre recurrimos cuando necesitamos alta velocidad y máxima precisión para entender el tembladerán en el que estamos, que solemos estar seguido en un escenario que se mueve mucho. Y bueno, y Marcelo Longobardi es Marcelo Longobardi. Periodista de trayectoria, me gusta pensar que acompañó, es el cronista de lujo de los 40 años de democracia, más o menos, no sé si hice bien el cálculo en su momento cuando escribió Newsweek, que empezaste como cronista con Neustadt, creo. Bueno, claro. Bueno, entonces, perfecto, cubriste todo este ciclo. Y yo quiero pensar siempre a Marcelo como un poco la voz de la conciencia. Tu voz que nos tranquiliza en el tono, pero es el que toca la alarma cuando nos estamos por ir a la banquina. Y él nos avisa. En general no lo escuchamos, o sea, lo escuchamos pero no le hacemos caso, pero bueno, no se puede decir que él no nos avisó. Así que bueno, con esta presentación arrancamos ya, los queremos aprovechar todo el tiempo que podamos. Bueno, bien, merecido, bien. Muy bien. Bueno, con una preguntita muy sencilla para ir calentando motores. ¿Les parece que esta es la elección más loca de la historia argentina? Dudas. Y sí, yo creo que... ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Creo que no solo es una elección loca, sino que además la locura es uno de los marcos en los que se interpreta la elección, ¿no? Digamos, es una elección loca porque el marco locura-cordura es uno de los elementos en base a los cuales una cantidad importante de electores están tomando postura y están decidiendo su voto. Y además tiene que ver es la elección más loca porque la primera palabra que aparece para los argentinos cuando piensan en Milei es locura. Y es una palabra que aparece tanto para aquellos que tienen buena imagen de él como para aquellos que tienen mala imagen de él. Para los que tienen mala imagen, por supuesto, es el terror, el horror, es la locura ha llegado a la política, pero para los que tienen buena imagen, es un activo tremendo que es solo un loco puede cambiar esto, solo un loco puede cambiar la Argentina, el genio loco, ¿no? Entonces, esta idea que aparece tan fuerte, ¿no? Digamos, y yo diría incluso de un modo irreflexivo,
¿no? O sea, la locura irrumpió, ¿no? Irrumpió en la escena política. Probablemente los argentinos no estemos reflexionando sobre el carácter de la locura, excepto estos segmentos de lectores que ponderan locura-cordura como uno de los marcos de la elección. Después podemos hablar un poco más de cuáles son los marcos que tiene esta elección. Pero lo que es interesante es que empieza a ser un elemento significativo de la escena imaginaria, ¿no? Y por otro lado es loca porque es una elección donde muchos de los valores vinculados a la escena democrática son cuestionados. Es loca porque uno de los candidatos, el caso de Milei, te diría, irrumpe también contra dos ideas dos ideas ordenadoras de la política argentina, que es la idea de la justicia social y la idea de la democracia, ¿no? Digamos, una del peronismo, otra del radicalismo. Yo te diría el esqueleto de la idea política argentina de los últimos años. Y hay, te diría, una crítica fuerte para las dos ideas, ¿no? Sergio, Marcelo. Buenos días y muchas gracias por la convocatoria. Un placer estar acá y compartir este panel con Marcelo y con Sila. Déjame primero mirar un poquito el mundo. No es más loco esto, lo que uno ve en Brasil, en Estados Unidos. Las cosas que uno escucha y ha visto en Estados Unidos desde por lo menos 2016 en adelante son alucinantes, cosas ridículas. Uno dice, bueno, un país como la Argentina, con una democracia emergente. No. De hecho, yo diría, ahora vuelve Cameron, que es una buena parábola, ¿no? El Brexit fue una locura, un suicidio, algo irracional. Entonces venimos en una dinámica de irracionalidad sostenida. Por supuesto no puede incluir las guerras. La dinámica, porque uno dice, bueno, hay guerra. No, no hay guerra, hay locura. Lo que ustedes vieron el 7 de octubre fue una locura. Entonces, ¿cuáles son los límites entre la racionalidad y la irracionalidad en el mundo contemporáneo? Los desconozco. En ese contexto, un país con instituciones tan débiles, partidos súper debilitados, fragmentados, liderazgos subóptimos, públicos y privados, como el nuestro, bueno, es natural que tenga estos finalistas. A quienes yo le doy mucho mérito. Porque uno dice, bueno, el loco Milei. Miren, que nuestros chicos estén hablando de libertad y de mercado es una contribución infinita. Cuando yo iba a la facultad, la gente tenía la remera del Che Guevara, estaba con el morral. O sea, toda la rebeldía era de una izquierda absurda, ¿no? Por lo menos ahora son ideas que tienen más que ver con, no las de Milei, pero los fundamentos, los conceptos de base, con una sociedad más moderna, más abierta, no más democrática. Ese es el problema de Milei, es el déficit de cultura política que tiene, pero sí las ideas económicas. Y le doy mérito a Massa, porque si ustedes ven el contexto de la economía argentina, que el candidato de este oficialismo sea competitivo, que el ministro de Economía de este oficialismo sea competitivo, es algo milagroso. Nos puede gustar más, menos, pero marca una resiliencia, un profesionalismo, alguien que realmente con nada armó una campaña muy profesional. No sé si va a ganar o no, pero ambos tienen mucho mérito. Un comentario nada más, y antes de darle la palabra a Marcelo, que esto que decía Sergio, ¿no? Uno como periodista, ¿cuántas veces hemos escrito y hemos leído los títulos de columnas "Es la economía, estúpido", ¿no? 1000 veces que explicando a la Argentina, y esta vez no se sabe si es la economía. Entonces, por esto que decís, ¿no? Bueno, hola a todos, muchas gracias a Newsweek y a la Universidad de Palermo y a Radio Rivadavia que tuvo que ver con esta invitación. Bueno, como ustedes saben, ellos son especialistas importantes en cosas, ella en la opinión pública y Sergio, a quien conozco hace muchos años en política nacional e internacional, y yo no soy un especialista en nada. Por lo tanto, me escribí un papel para resumir mis puntos de vista y es por ahí un poquito más largo de lo que
comenzaron Sergio y ella, pero si me quieren interrumpir, encantado la vida. La primera noción que tenemos que mirar en esta elección es la noción de la incertidumbre, ¿no? Que es una palabra probablemente la más pronunciada por los argentinos durante lo que va de este año. Eso quiere decir que no sabemos nada, que no sabemos mucho de lo que va a pasar, porque no conocemos los hechos que van a determinar las cosas que van a pasar. Esto no es un fenómeno ni nuevo ni argentino, ¿no? Es un fenómeno probablemente sí más estudiado, o en todo caso más acentuado que antes, pero la noción de la incertidumbre y el hecho de que las cosas dependen, o los hechos que van a ocurrir, de cosas que no conocemos, de hechos, de cisnes negros, de hechos imprevistos, hace que no tengamos ninguna noción y que por lo tanto formular pronósticos se ha vuelto muy complicado. De hecho, quienes nos hemos dedicado a la cuestión de los pronósticos, Sergio, estamos, a ver, hoy hay compañías que no publican encuestas, ¿no? Poliarquía, por ejemplo, o algunas otras, ¿no? Dicho esto, me parece que tenemos que entrenarnos mucho en la noción de que la incertidumbre no es un fenómeno que va a terminar el domingo 19. Va a terminar este proceso de incertidumbre, va a arrancar otro, ¿no? Que va a durar entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, para luego comenzar otro proceso de incertidumbre. Me da la impresión de que la incertidumbre es una cosa que tenemos, que venimos arrastrando hace mucho tiempo en la Argentina y en el mundo, y que esto va a continuar así, ¿no? Y que por lo tanto la toma de decisiones y las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que pensar en un contexto donde el único pronóstico que yo leí en los últimos años que se cumplió fue uno de Kissinger, dicho al comienzo de la pandemia, ¿no? El tipo dijo, bueno, si los líderes mundiales no se ponen de acuerdo en la pospandemia, va a estallar el mundo, ¿no? Y estuvo bastante acertado, ¿no es cierto? El mundo está muy turbulento, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que tenemos como primera idea que acostumbrarnos a la noción de la incertidumbre como un fenómeno permanente, no como un fenómeno que finaliza una vez que, y después voy a explicar en todo caso por qué, finaliza en la elección y empieza otro proceso de incertidumbre mucho más complicado que este. En segundo lugar, y como decía Sergio, la situación internacional es muy turbulenta. Tenemos un mundo que está en una suerte de caos, es decir, al conflicto bélico ocurrido entre Rusia y Ucrania se le han sumado, de los dos que estaban previstos posteriormente, ya se agregó uno, que es claramente, coincidirás conmigo, Sergio, Israel-Irán, digamos, porque visto en el fondo de las cosas es eso, y jamás ha logrado su propósito político, que es detonar un acuerdo extraordinario que iba a ocurrir entre Israel y Arabia Saudita. Falta ver qué pasa con China y Taiwán, y ese conflicto puede afectar a todo el mar del sur de China, a Japón, a Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, a Corea del Sur, a Taiwán naturalmente, etc. Habrá que ver qué pasa hoy entre Indonesia, por supuesto, entre Biden y Xi Jinping en San Francisco, pero convengamos en que el mundo se ha vuelto mucho más complicado. Y al mismo tiempo hay algún nivel de erosión democrática, siendo que hay evidentemente en muchos lugares del mundo, incluso en Estados Unidos, en la Argentina y en otros lugares, una inclinación al voto por los extremos, ¿no? Y eso finalmente termina erosionando al centro, y una vez que se erosiona el centro, se erosiona los consensos y por lo tanto se erosiona la democracia. Por lo tanto, mientras Argentina, bueno, ni hablar de Estados Unidos, yo he pasado mucho tiempo y paso tiempo en Estados Unidos, porque vivo la mitad del tiempo en Estados Unidos, y lo que se ve en Estados Unidos no tiene nombre. O sea, cosas que jamás, a ver, están prohibiendo libros de Shakespeare en la Florida, ¿ok? A ver, el gobernador de Santis promueve la prohibición de la lectura de Romeo y Julieta en los colegios. De ahí a Trump, obviamente, todo es un delirio. Y nunca hemos visto una situación en la cual los dos líderes norteamericanos más relevantes, Trump y Biden, están ajustados y sometidos a procesos judiciales tan complicados y tan vidriosos, ¿no es cierto? Por lo tanto, mientras Argentina no tenga una noción de su destino, Argentina depende del estado de cosas del mundo, del precio de los commodities, de si llueve o no llueve. Por lo tanto, Argentina finalmente depende de factores que no podemos controlar, ¿no? En un mundo que está convulsionado y afectado por el cambio climático, ¿no? Es un triste destino, digamos, pero hasta ahora ha sido así, ¿no es cierto?
Si miramos, yo no hice ese trabajo porque no soy un especialista, pero si superponemos el precio de los commodities y el éxito de los presidentes argentinos, seguramente las curvas se deben tocar bastante, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué contexto Argentina va a una elección de segunda vuelta? Argentina, como ustedes saben, tiene un descalabro, una combinación dramática de descalabro macroeconómico, de falta de crecimiento prácticamente por 20 años. Tenemos graves problemas de escala. Yo leía el otro día el dato de cuánto es la quiebra de la compañía WeWork, ¿no? Una empresa, digamos, de mediana para abajo, ¿no es cierto? Le debe a los bancos 15.000 millones de dólares. Esto es, WeWork debe más que todo el sistema financiero argentino en dólares. Esa es la escala de Argentina. Si hoy hubiese 3 proyectos para hacer autopistas y los tipos van a los bancos, no está la plata para hacer autopistas en la Argentina, ¿no es cierto? Y por lo tanto volvemos al mundo, dependemos del mundo. Tenemos como fenómeno más relevante la pobreza estructural, que incluye como novedad, una gran novedad dramática ciertamente, que es que mucha gente que tiene un salario formal ya es pobre, y esa es la novedad del año, diría yo, ¿no? Que la pobreza alcanza ya a la gente que tiene un trabajo formal. Esa pobreza tiene una distribución demográfica que por supuesto interviene y deriva en cuestiones de carácter electoral, y este cuadro de cosas es efectivamente muy, muy dramático. Por lo tanto, la elección, lo que hemos visto hasta ahora de la elección, nos obliga en primer lugar a repensar esta idea muy de Milei, de lo que algunos expertos han llamado la utopía retrospectiva, ¿no? Esta idea de que finalmente Argentina debe volver a ser aquello que fue hace 150 años, ¿no es cierto? Es decir, es una cosa que tenemos que revisarla, es decir, esta idea de que Argentina fue el país más rico del mundo, que tampoco lo fue, pero ponele, o que como hemos sido tal cosa debemos volver a hacerlo, es una idea que no me parece que tengan ningún sustento. Y que la elección, sobre todo la primera vuelta, nos obliga a revisar, ¿no es cierto? Porque efectivamente la gente ha votado en sentido contrario eventualmente a eso. Y hay otra noción que tenemos que revisar, creo yo, que quien la ha exhibido con mejor criterio ha sido mi colega y amigo Carlos Pañi, que ha dicho que, bueno, finalmente esto no puede seguir así, ¿no? Y que no se puede, es más, dijo, no se puede seguir viviendo así, en una conferencia que dio en Fiel hace 1 o 2 semanas, ¿no? Y yo no veo por qué no. La verdad, a ver, Argentina es un país en crisis, que sería una buena noticia, o es así, ¿no? No tengo la respuesta, pero me inclino a pensar que Argentina no es más un país en crisis, que no hay tal cosa como esa utopía retrospectiva, y que yo no veo, con excepción de que ocurran unos niveles de consensos colosales, difíciles de conseguir, por supuesto, que el hecho de que estemos tan mal nos obliga a que no podemos estar tan mal. Por lo menos no lo tengo claro, ¿no? Bueno, ustedes saben, les hago un repasito de la elección. Da la impresión que por diversas razones de que las chances están más inclinadas hacia Sergio Massa, no solamente por el resultado de la elección de primera vuelta, sino por las mañas que el peronismo tiene, particularmente en la provincia de Buenos Aires. En una elección muy ajustada, como suelen ser las elecciones de segunda vuelta, bueno, efectivamente, esto explica por qué hoy en día el debate principal es el control de la elección, los fiscales y los jefes de mesa y esta cosa, ¿no? Milei se mantuvo, como ustedes saben, y lo más dramático de todo es esta implosión peligrosa que Macri promovió en Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio significó, inclusive durante el kirchnerismo y durante el gobierno de Alberto Fernández, un equilibrio en el sistema, ¿no es cierto? En el caso de que Milei pierda, Argentina se queda sin oposición. Y eso es responsabilidad de Macri, ¿no? Y eso sería gravísimo para la Argentina. Es decir,
el papel de Juntos por el Cambio estaría muy atenuado, la mitad quedaría fuera del sistema, la otra mitad quedaría con Massa. Por lo tanto, la perspectiva de un régimen de partido único en manos de Sergio Massa es una perspectiva peligrosísima. Desde el punto de vista parlamentario, aunque esto va a ser muy dinámico, por cierto, Unión por la Patria tendrá 108 diputados, Juntos por el Cambio 93, todos divididos, y La Libertad Avanza apenas 37. Por lo tanto, están lejos del quórum, pero habrá que ver cómo se comporta la dinámica. Y en el Senado quedarán 34 senadores para el Unión por la Patria, 24 para Juntos por el Cambio, 8 para la Libertad Avanza y 6 que responden a las provincias con partidos provinciales. Aquí están a 3 votos, ¿no? A 3 senadores del quórum propio. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, tanto gane Massa, tanto gane Milei, no habrá más medio de conversar, ¿no es cierto? Y esto es algo muy difícil en manos de esta clase de personajes. En cuanto a las provincias, fíjense que hay 10 provincias que están en manos de Juntos por el Cambio, pues están totalmente fracturados, ¿no? Fracturados dentro del PRO y dentro de los radicales. Es decir, ahí hay una implosión masiva que veremos en qué deriva, ¿no es cierto? Bueno, y ha quedado una sola provincia que podemos llamar, digamos, peronista no acá, que es la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Es cierto que Massa hizo la peor elección del peronismo, creo que en su historia, vos sabés más que yo de esto, pero debe ser así, ¿no? Con 36%. Juntos por el Cambio perdió el 50% de sus votos en 2 años. Es un fenómeno de autoflagelación y de autoapofagia, digamos, como pocas veces hemos visto en la política argentina. Y presumo, aunque vos sabés más de esto, que esto se inclinará, es una especie de sub y baja, digamos, entre la bronca y el temor, ¿no? Es decir, son los dos sentimientos, presumo yo, que predominantes, ¿no? La bronca la expresa Milei, el temor lo expresa Massa, obviamente contra Milei. Bueno, Massa y Milei, brevemente. Milei me parece la expresión local de un fenómeno más global, ¿no? Es decir, este voto por los extremos, estos tipos antisistema, digamos, que surgen con independencia de su ideología. En Perú fue Castillo, bueno, en Colombia fue Petro, en Chile fue un tipo más moderado, como es Boric, digamos, pero en cualquier caso es un fenómeno. En Estados Unidos fue Trump, ¿no es cierto? En su momento fue Johnson en Inglaterra, pero es un fenómeno local de un problema más global. Personalmente, como ustedes saben, yo fui el primero en calificarlo o descalificarlo como un lunático, hace por lo menos 2 años, asunto que me costó unos cuantos disgustos, y me resulta un tipo que naturalmente no está preparado para gobernar un país, ¿no es cierto? Se me ocurre, y tuve una discusión privada muy severa con Macri sobre el asunto, se me ocurre que la única cosa que puede ser viable a un Milei presidente es que Macri lo controle, ¿no? Que Macri juegue un papel visible, no un papel detrás de escena, sino que efectivamente Macri asuma un rol, una responsabilidad, siendo que detonó deliberadamente a Juntos por el Cambio, que obturó la candidatura de Horacio Larreta, que luego se ocupó de no mostrar mucho entusiasmo por Patricia Bullrich, y que finalmente quedó muy visible, que agarró en el aire un experimento que fue lanzado por Massa, una cosa un poco circense, ¿no es cierto? Me parece que la única alternativa que puede ser viable a Milei es que de manera visible Mauricio Macri esté detrás, al costado, arriba o debajo de él. Por lo tanto, que lo maneje Macri, ¿no es cierto? En cuanto a Massa, y pido 1000 disculpas por la terminología que voy a utilizar, Massa me resulta un gángster, ¿no es cierto? Que ha agravado mucho su comportamiento desde que todos lo hemos conocido cuando era intendente de Tigre. Creo que tiene y manifiesta niveles de inescrupulosidad como pocas veces hemos visto en la Argentina. Es un aparato, una máquina creada por Néstor Kirchner, no por Menem. Scioli era más creado por Menem, digamos. Me da la impresión de que las costumbres y las prácticas de Massa son la derivación de un aparato que fue confeccionado o que él se confeccionó mirando la figura en el espejo de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? En cualquier caso, ambos presentan rasgos autocráticos. Ambos sugieren tener una suerte de verdad revelada, particularmente Milei, y por lo tanto me imagino que
en cualquiera de los dos casos tenemos un inconveniente con el presidente que va a resultar electo de esta compulsa del domingo, y tal vez sea esta la peor oferta electoral que Argentina ha presentado en 40 años, ¿no? Creo que nunca hemos visto un espectáculo tan deplorable, ¿no es cierto? Y finalmente, estoy resumiendo, obvio, me meto en un problema de fondo que hace que de alguna manera sea casi poco menos hasta irrelevante cuál de los dos gana la elección, considerando el estado de cosas que reciben, que es efectivamente muy calamitoso. En general, yo he conversado de este tema con Sergio durante muchos años. Lamentablemente las elecciones presidenciales en Argentina no resuelven el problema del poder. Es un rasgo muy marcado, sobre todo post-Menem, ¿no? Es como que el debate por el poder, en vez de cerrarse con la elección presidencial, se abre con la elección presidencial. Esto no ocurrió con Alfonsín y con Menem como consecuencia de que tuvieron procesos políticos mucho más clásicos, ¿no? Sobre todo si los jugamos en perspectiva, que es mucho más fácil. Ambos eran claramente, bajo diversos procedimientos, líderes absolutos de sus propios partidos, con apenas alguna que otra incidencia interna. Esto no ocurrió claramente a partir de la Rúa, que ya era de por sí una especie de proxy president, digamos, un presidente delegado de una fuerza, de un poder que estaba un poco en otro lado. Y así ha ocurrido durante mucho tiempo, incluso con el propio Kirchner, que fue el que superó esta instancia. Y si miramos el modo en que lo hizo, yo diría que ha sido una combinación extraordinaria, digamos, de extracción de fondos a la Argentina productiva para abastecer el conurbano, que fue obviamente su maquinaria electoral, y radicalizándose. O sea, a mí siempre me pareció que la radicalización de los Kirchner no era una respuesta ideológica, digamos, al problema argentino y mundial, era una respuesta política, digamos, ante el dilema de la debilidad, ¿no es cierto? Porque cuando un presidente tiene que luchar por el poder una vez electo, es de movida un presidente débil, ¿no es cierto? Y hemos tenido presidentes débiles, de la Rúa, Alberto Fernández, hemos tenido presidentes que han superado la debilidad como los Kirchner, haciendo, digamos, radicalizándose a niveles estrafalarios, y hemos tenido presidentes como Macri que creyeron que eran débiles. Lo de Macri es una cosa asombrosa, ¿no? Él nunca entendió su rol, ¿no? Se imaginó y se autopercibió siempre como un presidente débil. Por lo tanto, me parece que lo más importante para mirar en esta elección no es la elección del domingo, que a ver, será uno u otro, digamos, dos desastres, digamos, sino cómo van a resolver el problema del poder una vez que sean electos, ¿no? Siendo que los dos tienen inconvenientes muy severos. Es decir, Massa llega con 36% de los votos, con la provincia de Buenos Aires en manos de Cristina Kirchner, con una inflación prevista de 300% en el año, y esa inflación erosiona cualquier proceso político. Es decir, el presidente el día que asume tiene un quilombo, que arranca con 300 de inflación, ¿sí? Aunque la quiera arreglar, ¿no es cierto? Y eso va a actuar como un erosionador del poder muy importante. Y tiene a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Que yo no la... A ver, esta idea del declive de Cristina, yo lo quiero ver, digamos, ¿no? Porque si Massa tiene inconvenientes, la figura de Cristina es una figura que sigue siendo una figura dominante. Y de hablar de Milei, ¿no es cierto? Que es un personaje excéntrico, cuyo poder proviene de los cielos, y que tiene unos tipos que hablan de la Divina Comedia, digamos. Muy loco, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que mirar acá con atención es lo que ocurre después de la elección, en términos de poder, ¿no? Y me parece muy importante que de alguna manera la Argentina consagre algún nivel de liderazgo, porque sin liderazgo no hay consensos. Y sin consenso esto es inviable. El costo de las reformas, ¿saben que a mí se me ocurre siempre que la contracara de las reformas que Argentina necesita es el poder político. Sin poder no hay reformas, chao, olvídense.
Alfonsín y Menem produjeron reformas en el plano democrático, en el plano económico, porque tenían poder, no porque tenían ideas, ¿no es cierto? Entonces yo miraría mucho este punto, es decir, hasta qué punto el presidente logra construir poder político una vez que gana la elección, y hasta qué punto a nivel de algunos liderazgos que sobreviven a esta elección y a nivel parlamentario se puede construir consensos rápidos para poder manejar una agenda costosísima para un presidente que está erosionado desde el mes número 3, ¿no? Por lo tanto, nada, me enfocaría como tema principal en este último punto que les mencioné. Perdón por la largo, pero como yo no soy un experto en nada, tuve que presentarles una idea por escrito. Muchas gracias. No, tenelo. Gracias, Marcelo. Me quedé con, bueno, muchas cosas que vamos a ver si podemos ir recogiendo en lo que queda de la charla, que todavía nos queda bastante, por suerte. Me quedé con esto de que con la elección no se cierra, que al revés, se abre del poder, o se abre peor que ahora, digamos, ¿no? Quizá por eso vivimos paso permanente desde que estamos en una Y por eso la política argentina está desconectada de los hechos de todos los días, porque están dedicados al poder, digamos, o no. O sea, es como una interna constante, efectivamente, ¿no? Exacto, pero uno aspira a que con la elección termine por un rato. Mira, tres casos de la interna. elocuentes, ¿no? Mauricio Macri. Mauricio Macri gana las elecciones del 2015, aunque no quiere mayoría parlamentaria, las gana por mucho, y en un momento donde el peronismo estaba fulminado. ¿Te acordás lo que era el peronismo en 2015 y lo que ocurre entre 2015 y 2017, que fue una hecatombe para el peronismo, ¿no? Hoy parece una pavada, digamos, pero los bolsos de López y tantas cosas que ocurrieron significaron un declive del peronismo muy importante. Y arriba de ese declive del peronismo, que perdió una elección y que estaba enredado en un montón de problemas, y con un presidente presentable y con un gobierno más o menos ordenado, Macri gana la elección de medio término en los mismos términos en que la ganó Alfonsín en el 85, ¿no? Más o menos parecido. Vos sos un experto en eso. Okay. Y Macri siguió creyendo que él no podía gobernar. Un presidente que se autoconcibió como un presidente débil, y por lo tanto, en esa condición de presidente débil, nunca pudo, se me tapó un oído, nunca pudo hacer básicamente ningún cambio relevante, ¿no? Yo me acuerdo que discutía con él, me decía, vos no entendés nada, hemos cambiado la distancia de ejes de los camiones. Era fundamental, se rompía menos la ruta, ¿entendés? Pero punto, ¿no es cierto? Tal cual. Yo discutía con él, me acuerdo si un día le dije, a ver, vos sos un paréntesis o un proyecto de poder. Bueno, fue un paréntesis, ¿no? Nunca se concibió a Macri como un proyecto de poder. Lo propio ocurrió antes con De la Rúa, ¿no es cierto? Que era un presidente delegado de un poder que le era ajeno, digamos, ¿no? Y él nunca procuró atenuar el poder de Alfonsín, de Checho Álvarez, etcétera, para poder encarar una agenda propia, y fue un presidente naturalmente muy débil. Y lo propio ocurrió con Alberto Fernández, ¿no es cierto? Un presidente, digamos, inmerecido ya, es decir, un presidente de Argentina no se merecía, él no se merece ser presidente, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, en algún momento de su primer tramo, él podría haber intentado, por lo menos, no digo terminar con la señora Kirchner, que era una cosa imposible, pero por lo menos buscar un equilibrio interno en una coalición que estaba dominada por otros sectores que no eran de él. Y él no movió un dedo en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que gobernar montado en una coalición es un asunto bien complicado y que uno tiene que respetar formatos de una coalición que son difíciles de comprender para nosotros, los seres humanos normales. Pero él tampoco movió un dedo, ¿no es cierto? Al contrario, ¿no? La diferencia con Kirchner es que Kirchner también tal vez era el más débil de todos ellos y logró superarlo a instancias del extravío, del delirio económico y de la radicalización. Así que es una constante la cuestión de que el presidente electo en Argentina, post-Menem y Alfonsín, es un tipo que lo que tiene que hacer es luchar por el poder, aunque gane la elección. O sea, la elección en Argentina sirve para que la gente exprese su voluntad popular. Eso está claro. Ahora, el resto de los problemas no lo resuelve la elección.
Vos sabés que a mí me cuesta coincidir en eso, porque me da la impresión que el kirchnerismo ha construido poder, ha construido hegemonía, Sí, claro. vaya si lo ha hecho. El kirchnerismo sí. Y pensaba, por eso, bueno, ¿por qué quedarse en Menem, no? Digamos, como presidencias fuertes, como construcciones de poder sólidas. Y me parece que pensar en el fenómeno de Néstor Kirchner te ayuda también a entender qué es lo que está pasando hoy. Porque yo creo que Kirchner en el 2003 tuvo una elección, viste que era un cambio de ciclo muy fuerte, podía ir para cualquier lado. Esta escena es muy similar, hay un cambio de ciclo. Yo creo que es claramente un cambio de ciclo. Perdió, de digamos. hecho. Digo, perdió en la primera vuelta, ¿no? Sí, y creo que sí, por supuesto, perdió, digo, o sea, asumió con 20 y pico %, eso también es interesante para tener en la cabeza, asumió con 20 y pico %, 22, 23 puntos la presidencia, y creo que en ese momento, como ahora, hay algo en la ciudadanía, en la demanda ciudadana, que puede explicar también el hacia dónde, porque no es solo la cuestión política, sino hasta dónde da la sociedad, ¿no? Digamos, y lo que nosotros estamos viendo es la demanda de una nueva hegemonía. No, digamos, no, por supuesto, la gente no dice una nueva hegemonía, ¿no? Digamos, pero sí hay una idea de un proyecto de largo plazo, está muy presente. Vos fíjate que en los electores de Milei aparece la idea de los 30 años, los 35 años, entró fuertemente, ¿no? La idea, hay una imaginación sobre un mundo, ¿no? Digamos, un mundo en el largo plazo, ¿no? O sea, y en definitiva, yo te diría, hay una demanda de cambio, pero cambio para que algo permanezca. No, digamos, no el cambio por el cambio mismo como una dinámica de cambio permanente muy, muy moderna, ¿no? Digamos, de el impulso por la novedad, sino una demanda de cambio y estabilidad, ¿no? Y también lo ves por ahí en los sectores, esa demanda de nueva hegemonía también lo ves en por ahí los sectores más intensos, más duros de un nuevo desafío, un nuevo ismo del peronismo, ¿no? El desafío de un nuevo ismo para el peronismo. O sea que ahí vos ves que hay como una especie de voluntad de acompañar algo nuevo, ¿no? Digamos, y algo nuevo y de larga data. Y eso es lo que también tuvo en su momento Néstor Kirchner, ¿no? Que es, bueno, en alguno tenemos que delegar algo, ¿no? Digamos, que es esto que vos llamás un poco construcción de liderazgo. Entonces yo te diría, del lado de la sociedad hay una demanda de que eso aparezca. Lo tuvo Néstor Kirchner, creo que hoy también está como de un modo presente. Pienso también un poco, digo, vos arrancaste hablando de las incertezas, de lo incierto. Es cierto, es la palabra más escuchada. No hay estudio donde no aparezca la idea de lo incierto. También aparece algo ahí que es que cuando vos rascás lo que hay detrás de lo incierto, lo que aparece, la incerteza es un velo para el pesimismo. ¿No? Digamos, en definitiva, la pregunta es, ¿vivimos en lo incierto o vivimos en el pesimismo? Y creo que de alguna manera hay algo en la percepción hoy de la ciudadanía argentina de lo que viene es peor, ¿no? Digamos, yo te diría disfrazado de incierto. Y en relación con eso, digo, quería meter esta pequeña cuña para por ahí pensar un poco lo que vos decías de las reformas que hay que hacer. ¿No? Digamos, el futuro, la incerteza y las reformas y la necesidad de poder político para poder encarar esas reformas, y creo que ahí creo que una vez más hay un problema de interpretación sobre cuál es el cheque que se le da a un político, ¿no? O sea, ¿qué significa ese cheque que le damos al próximo presidente, ¿no? Digamos, todo este año yo escuché mucho, he leído mucho, escuché mucho, y en la política se habló mucho de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Digamos, como un desafío, la Argentina sufriente del porvenir para poder sobreponernos y salir adelante. Bueno, hay algo ahí que es que hay un acuerdo social para sufrir. Ahora para bancarse un poco. Ahora, cuando indagás un poco qué es ese, a qué están dispuestos, qué están dispuestos a conceder, la verdad es que lo que aparece es, no, seguir como estoy, pero por muy poquito tiempo más. Entonces, hay algo ahí que que tiene que ver con cómo va a interpretar también la política ese cheque social, porque ahí también, el problema del consenso es un elemento importante para cualquier posibilidad de cambio y de acción que tenga nuestro próximo presidente, sea Massa o sea Milei, ¿no? Sergio, quería recuperar, ya que venimos hablando de tanta incertidumbre del lado del mostrador dirigencial. Por otro lado, tomando esto que vos decías del
que había aportado Milei en la conversación, ¿no? Conversación en ¿qué pasa con, o qué va a pasar con las ideologías, los valores en la sociedad argentina a partir de la... Vamos bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigue? ¿Hay una grieta ideológica o qué? No tengo la menor idea. Pienso en voz alta, así que probablemente lo que diga no tenga ningún sentido. Hoy tienes una demanda muy fuerte antiinflacionaria. 92% de la población se queja de la inflación, cruza obviamente todo el segmento de la sociedad. Y gane quien gane, el próximo año vas a tener mucha más inflación. Con lo cual, si conocen a alguno de los dos candidatos, felicítenlo el domingo y después díganle, lo lamento mucho, porque van a tener... Miren, yo creo que esta elección la gana el que pierde. Poco tiempo después de la elección, el que pierde va a decir, se dan cuenta que el tipo hace todo mal. No importa lo que haga, porque todo va a salir al revés de las expectativas de la sociedad. El otro día miraba, corregime, pero yo veo que hay como un optimismo respecto a esta elección. Y yo digo a la gente, no sean optimistas, ¿no? Porque esto se va a poner más complicado, no menos complicado. Está la idea de que, bueno, se acaba este gobierno que es un desastre, y aunque gane Massa que parte de este gobierno, la cosa va a mejorar. No hay ningún motivo para que eso ocurra. Entonces, bueno, llovió, entonces el campo... No hace la diferencia. Estamos tan mal que esos 20.000 millones de dólares no hacen la diferencia, curiosamente. Ahora, vos decís, los valores. Hay algo que me llama mucho la atención de Milei. Y es que, fíjense, él reivindica el orden conservador. ¿Qué fue el orden conservador? La experiencia de construcción de Estado. ¿Qué hizo? Mitre, Sarmiento, Roca y Gómez construyeron el Estado argentino. Exactamente lo contrario a lo que se propone Milei. La ley 1420 de educación pública, eso lo hizo Roca. O sea, tiene una visión tan sesgada, ahistórica de la historia, o sea, desconoce. Es más, se queja del fraude. ¿Qué hacía el orden conservador? ¡Fraude! Todo el tiempo. ¿Cómo se va a quejar de los métodos que permitieron que la Argentina tuviese efectivamente esa experiencia extraordinaria en muchos aspectos, pero fraudulenta? Fíjense lo que es una idealización del pasado, no solamente en utopía, sino que es completamente idealizado. Lo que cree Milei que pasó en la Argentina, no pasó. Es muy interesante. Con lo cual, tampoco va a pasar lo que él cree que pasaría si él hiciera lo que se propone. Aunque algunas cosas todos sabemos que son probablemente impracticables, ¿no? O como dijo Rosati el otro día, tiene razón, inconstitucionales directamente. A ver, ¿cómo no se va a poner en contra del radicalismo que se concibió como la causa contra el régimen? Pobre Morales, al margen de su afinidad con... Tiene razón, el radicalismo es el antiorden conservador. No puede reaccionar a favor, es muy raro, ¿no? Entonces, de esas ideas que quedan, no lo sé, la verdad. Pero me parece que hay una corriente de aire fresco. Insisto, que los chicos hablan del mercado de la libertad, a mí me gusta. Algo de eso va a quedar en el disco rígido y va a derivar en otra cosa, me parece, más positiva que si piensan que el modelo es Nicaragua, ¿no? o Corea del Norte. En cualquier caso, permitime que introduzca un tema nuevo que lo conversábamos con ellos y sobre todo con Sergio antes de empezar, que es que el peor escenario, en todo caso, no es que gane Massa o Milei el domingo, sino que el domingo no gane ninguno de los dos, ¿no? ¿Puedes explicarnos eso? Bueno, ustedes saben, Milei, como sugería Marcelo antes, se identifica con esta concepción tan singular del liderazgo Trump-Bolsonaro. ¿Ustedes recuerdan cómo terminaron esas dos experiencias? Con la toma del Capitolio, con unos tipos que venían disfrazados de chamanes, no sé si se acuerdan de esas imágenes. Eso es locura. El Capitolio de Estados Unidos, por una... A ver, si uno ve la hinchada de Platense,
parecen niños, realmente, monaguillos, al lado de los tipos que por el Platense o cualquier otra barra brava, el Platense, perdóname, yo como veo cerca, una cosa insólita. Muchos de los problemas legales que tiene Trump ahora, no todos, derivan de haber desconocido el resultado de las elecciones y haber alentado algo que es un delito de sedición. De hecho, le quieren aplicar una enmienda a la Constitución que justamente por delito de sedición no puede ser candidato. Bolsonaro termina igual. En ese caso atacaron los tres poderes de Estado para que no queden dudas. No fue en contra del Capitolio, también en contra del Poder Judicial, que había perdonado, te recuerdan, a Lula, y por supuesto en contra del Poder Ejecutivo. Entonces, como Milei viene hablando de irregularidades y hasta de fraude, sin que haya habido una sola denuncia, ni una. Hoy hay un reportaje muy interesante a la doctora María Servina al respecto, en La Nación, donde ella clava una bandera y dice: el sistema es mejorable, como todos sabemos, pero en la Argentina no hay fraude. No tengo pruebas, no tengo dudas. Dicen, no tengo pruebas, no tengo dudas. No tengo dudas, sí. No tengo, un absurdo. No tengo pruebas, no tengo dudas, ¿no? Bueno, pero acá, muy a Cristina. Sí. Ese concepto es bien kirchnerista, ¿no? Pero acá el tema es, ¿qué pasa si el domingo de la noche hay una diferencia de 2 puntos o lo que fuese y Milei dice: hubo irregularidades, no reconozco el ganador? O no Milei, alguien de su grupo, y lo fuerza a Milei a eso. Porque los entornos son muy importantes acá. Sobre todo en estas, digamos, formaciones todavía gelatinosas, emergentes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si entramos a unas semanas sin presidente electo? O con un presidente electo que no es reconocido, que tiene un problema de legitimidad de origen. Bueno, puede ocurrir. Ese sería el peor escenario. Una diferencia de medio punto. Por supuesto. Pongan ustedes el número. Aquí quiero reconocer algo. En la elección del 2015, un señor que a las 9 de la noche reconoció la derrota y se fue a la casa por miedo a que pasara precisamente lo que yo estoy contando, que se llama Daniel Scioli, que fue un patriota esa noche porque en su entorno había muchos que no querían reconocer la victoria de Macri. Marcelo y yo conocemos historias que no le podemos contar a ustedes de detalles insólitos de lo que ocurrió esa noche. Un patriota. Scioli evitó probablemente un problema muy serio de la democracia argentina. Bueno, hay que tener agallas, un espíritu democrático y otras cosas como para hacer lo que hizo Scioli, que después tiene un montón de falencias, no estoy idealizando ni mucho menos, sí, pero en ese aspecto fue impecable. Hay que ver si pasa esto el próximo domingo, ¿no? Y encima tuvo que esperar como 2 o 3 años para poder gozar de esto que vos decías, de ¿vieron que les dije? Como vos decís ahora, en 3 semanas va a decir el que pierda, ¿vieron que les dije? Tuvo que esperar como 2 o 3 años, Scioli. Hablando de Scioli, entonces, llevándolo a Milei y Massa, ¿qué pasa si Milei o Massa quedan en la oposición? ¿Cómo se los imaginan a cada uno de ellos en la oposición, digamos, si en el caso de que pierdan? ¿Quedan con un liderazgo? ¿Se esfuman? Me parece que la historia sugiere que el que pierde se fuma, ¿no? Me parece que en el caso de un triunfo de Massa, que me sigue sonando lo más probable, por su inclinación al voto, por el crecimiento de 3 millones de votos, ¿no? Creció de las PASO a la primera vuelta, y por esta cuestión de que en una diferencia muy menor, las mañas del peronismo bonaerense se van a ver claramente, ¿no? Obviamente Milei queda como personaje televisivo, digamos, ¿no? Toda esa construcción, digamos, de la libertad avanza se caía como un castillo de naipes. Y detrás de eso se cae Macri, ¿no? Y detrás de eso se cae Juntos por el Cambio. Por lo tanto, no solamente veo en declive la figura de Milei y la de Macri, sino la del PRO, inclusive, que va a quedar como lo que fue un partido de la Ciudad de Buenos Aires, con un Juntos por el Cambio completamente detonado, y la perspectiva para Sergio Massa de construir o algún proyecto de poder solo, ¿no es cierto? Deberá lidiar con cuestiones de orden interno, ¿no es cierto?
que es lo que yo decía, de que la lucha por el poder empieza por elecciones, no antes, ¿no? Pero que queda la posibilidad dramática para Argentina de un partido único, ¿no? O sea, sería un retroceso muy significativo para la Argentina tener un régimen manejado por un tipo con... a ver, las manias internas de Sergio Massa, que por mi condición de periodista las conozco muy bien, son diabólicas, ¿no? Diabólicas, ¿no? Igual que Kirchner, la misma historia. Habrá que ver, digamos, Kirchner se tomó 2 años, digamos, en hacerse del poder entre el 2003 y el 2005, habrá que ver qué es lo que pasa con Sergio Massa. Massa va a tener una erosión que Kirchner no tuvo, si Kirchner arrancó con la economía para arriba y Massa va a arrancar con la economía para abajo. Y atención con este dato, porque... Por culpa de Massa. Por culpa del propio Massa, seguramente. Argentina ha tenido procesos de ajuste que han derivado en niveles de pobreza muy altos. Pero ahora entramos en un proceso de ajuste o de convulsión económica ya con la pobreza muy alta. O sea, esta vuelta no vamos al 50, partimos del 50. Y eso envía a la Argentina a una dimensión desconocida, ¿no? No me animo ni siquiera a pensar qué puede pasar, pero nosotros hemos tenido crisis 2001, el 89, 88, 89, que derivaron en procesos muy complicados. Ahora, esta crisis comienza con un piso altísimo. Así que bueno, me parece que en el caso de un triunfo de Massa, Macri y Milei quedan fuera de combate y habrá que ver qué es lo que hace Massa. En el caso de un triunfo de Milei, me parece que Massa debe dar su carrera por terminada, digamos. Me parece que no lo veo como... A ver, lo veo en todo caso igual que Scioli, ¿no? Igual que Scioli cuando perdió con Macri, ¿no? Le voy a contar una escena personal. Cuando en la elección de la segunda vuelta de Macri-Scioli y gana Macri, lo voy a visitar a Scioli a fin de año. Somos vecinos. Y yo lo conozco mucho porque su padre era socio de Alejandro Romay cuando yo entré en Canal 9. Por lo tanto, mi relación con la familia Scioli venía de hace muchos años. Y mi productor de televisión en Canal 9, que era un gran tipo, un genio de la tele llamado Horacio La Rosa, era el socio de Daniel Scioli en Las Lanchas, ¿no? O sea, yo tenía una relación con la familia Scioli por mi relación con Alejandro Romay y con Canal 9. Por lo tanto, lo conocía mucho. Y por lo tanto, lo fui a visitar a fin de ese año a su casa en La Ñata. Y yo había estado en La Ñata varias veces, como tantas veces como Mauricio Macri, y había visto, vos por supuesto también lo habrás visto, lo que era la casa de Daniel durante su época de gloria, digamos, ¿no? Era la Quinta Olivos de Menem, ¿no? De un circo, ¿no? Embajadores, diplomáticos, empresarios, políticos. Pimpinela. Pimpinela. Los Pimpinela, Cacho Castaña, qué sé yo. Una escena muy menemista, ¿no? Yo llego esa tarde, que era un 30 de diciembre, y ya en la puerta no había policía, no estaba más el helicóptero. El guardia me dice: ¿a quién viene a ver? Al Scioli, y no había un solo guardia en vez de 40. Y digo: ¿dónde está? No, al fondo. Me dice: vaya al fondo, que está solo en el río. La casa de él da al río Luján, ¿no? Entonces llego, me lo encuentro con bermudas y remera lijando un bote. Con una lija, un botecito de madera. Solo. Claro, yo me acordaba de lo que había visto un mes antes, ¿no? Que era la Quinta Olivos de Menem, ¿no? Digo: ¿qué haces? No, estoy lijando un bote con una lija, ¿no? Que era de mi papá, entonces como no tengo nada que hacer, lo estoy lijando. Ah, bueno, le digo: ¿qué vas a hacer? Bueno, yo la verdad que represento al 48% de la gente. Digo: no, Dani, estás lijando un bote, ¿entendés? Era una escena humanamente estremecedora, digamos, ¿no? Es decir, alguien cuya inercia no había logrado frenar, digamos, y todavía creía que aún lijando un bote solo en su casa, ni Karina había quedado ya, nadie, ¿no es cierto? Bueno, aún representaba a la gente en su condición de jefe de la oposición. Y es una escena
producto de una alucinación o de un malentendido o de lo que tarda un político en aterrizar en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Es un fenómeno interesante eso de las segundas vueltas. Presumo que con Massa va a pasar lo mismo, digo. Los fenómenos de las segundas vueltas, que te da la sensación que vos representás a 48, 42, lo que fuese, y no es así, es una contingencia absoluta, que la gente te vota porque lo odia al otro, porque se tapa la nariz o cosas por el estilo. Bueno, estamos acercándonos al final. Sé que están todos muy apurados por ir a sus próximas obligaciones. Quería un poco repetir una idea que tuvimos en el encuentro anterior, que es, en este caso la voy a hacer más precisa. Cada uno de ustedes, si puede imaginarse, al día siguiente de la asunción presidencial, reciben un llamado del presidente, el nuevo, y les dice, ¿qué hago? ¿Qué le contestarían? Sí, la sabe. Bueno, yo creo que ¿Qué le diría? Espera un poquito. Perdón. Pensar. No, a ver, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que hay un problema, no importa quién gane, y por supuesto le diría distintas cosas, porque no es el mismo consejo para cada uno, porque asumen en distintas circunstancias. Pero sí creo que hay un tema que va a tener coletazo, y es que esta campaña, recién se hablaba acá de miedo bronca, en realidad es miedo cruzado. O sea, el miedo estalló en esta campaña, como yo creo que como nunca había en ninguna otra campaña. La casta tiene miedo, la campaña contrafóbica, la propia campaña del miedo. O sea, lo que nosotros vemos es, tenés electores que, digo, el miedo aparece con distintas gradaciones. Las personas más de centro, más moderadas, dicen miedo, susto. Las personas más con posiciones más extremas hablan de terror, horror hacia los otros. Y la verdad que el miedo se prende en una campaña, pero no se apaga así. No se apaga así. Eso significa grieta a un nivel inimaginable. Entonces, uno de los primeros problemas, digo, también pensando en una Argentina que tiene que construir consensos de cara a lo que tiene que venir, me parece que cómo se arma una Argentina es realmente un fenómeno anímico que yo creo que no se va a desactivar. No se va a desactivar con la elección, y al mismo tiempo intensifica todo esto, toda esta idea de que veníamos hablando, que es lo que recorre la idea de fraude, que está presente, que no es solo un dicho de algunos por ahí dirigentes irresponsables, sino probablemente algo que tenga que ver con una campaña sotoboche o algo por el estilo, porque está muy presente en la discursividad popular, sobre todo de los electores de Milei. Entonces hay una naturalización de un fenómeno de fraude, que todos sabemos que es imposible, la trazabilidad del voto, o sea, picardías hacen todos, no importa si son amarillos, azules o multicolores, digamos. Entonces, me parece que te diría, es una de las pocas cosas que más o menos funciona bien, ¿no? El sistema electoral en Argentina. Entonces, me parece que va a haber ahí un problema de convivencia fenomenal. El miedo no se apaga de la noche a la mañana, y el que asuma va a asumir con un segmento de la población en el horror por el que se haya impuesto en las elecciones. Todo un tema. Tengo una respuesta a esto que preguntás, sobre la base de mi experiencia personal. Por una cuestión generacional o por una cuestión personal, estuve más cerca de tres figuras de la vida política argentina: Carlos Reutemann, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Con los tres tuve un alto nivel de intercambio. Y aprendí con los tres que los candidatos a presidente o los presidentes son influenciables. Ellos te llaman, hacen el llamado y te escuchan y no te dan el siglo pelota. Eso es un clásico, ¿no? Eventualmente los tipos son influenciables por sus círculos más íntimos, ¿no? Que es un núcleo de 5 personas, ponerle como mucho, 4 personas, que por lo general están puestas para que digan lo que el presidente quiere escuchar, ¿no? Por lo tanto, hay una simulación de consejos. Yo lo tuve de parte de Scioli y mucho de parte de Macri durante su presidencia, y yo nunca pretendí ser una persona influyente en privado, ni mucho menos, y nunca me dediqué a eso como actividad personal o profesional, pero aprendí eso, que los presidentes son ininfluenciables.
por lo menos por la gente que no está metida dentro del núcleo de la cuestión. Sí le diría algo, ¿no? Para que no me den bola, ¿no? Le diría al presidente que tiene que resolver muy rápido dos problemas, de los cuales depende la solución económica o el tratamiento de cuestiones estructurales. El problema del poder interno, que por lo general es más dramático que el problema del poder entre las fuerzas o coaliciones. Y segundo, que una vez que resuelve ese problema, que tiene muy poco tiempo para hacerlo, tiene que construir algún nivel de consenso en algún plan. Consenso político, no consenso corporativo, ¿sí? No consenso con los sindicalistas o con los empresarios, sino con la política, ¿no es cierto? Porque si no, no hay ningún modo me parece a mí, de iniciar un proceso de reformas, llamémoslas estructurales, porque son la palabra que se usa mucho, digamos, que es la inflación, la pobreza, la inversión, la falta de crecimiento, el empleo, todo eso es completamente inviable, digamos, si no hay acuerdos políticos internos. Esto es la construcción de un liderazgo rápido y la construcción de consenso en el Parlamento. Eso es lo que yo le diría, aún considerando que aprendí que no te dan ni 5 de pelota. Sergio. A mí me preocupa la curva de aprendizaje. Porque ser presidente no se parece a nada lo que hiciste antes en tu vida. Nunca. En el caso de Milei, estoy más preocupado. Si ustedes lo dejan solo a Milei y le dicen, anda a la oficina del presidente, lo dejan solo en la Casa Rosada, ¿sabe llegar? Se pierde. No sabe si entra por la cárcel, por la esplanada. O sea, va a pelear. Por suerte lo van a acompañar, pero lo que le digo es, no es el GD lo que decía, ojalá fuera el GD el problema. Ese no es el problema. El problema es que desconoce. No es muy grande la Casa Rosada, es chiquitita. Él se pierde adentro. Me preocupa la curva de aprendizaje. De Massa también, porque Massa cree que sabe. Y efectivamente sabe algunas cosas, si no, no hubiera llegado donde llegó. Pero el salto de ser presidente es impresionante, ¿eh? Es otra botonera distinta. Porque hay una botonera que la entendés cuando estás sentado ahí, no antes. Ahora, yo creo que es muy importante una señal. El que gana tiene que llamar al que pierde y decirle, vení conmigo. Vamos juntos. Un gesto estúpido, pero ya pasó la segunda vuelta. Entonces preguntamos nosotros, Scioli y Macri hablaron esa noche. Esa noche que yo les cuento, hablaron. Se conocía de toda la vida, hablaron. Hubiera sido distinto si Macri lo invitaba a Scioli a tener algún rol, teniendo en cuenta que es una segunda vuelta donde ganás por poquito. Y esas son mayorías contingentes, son mayorías de balotaje. No hay un partido de balotaje. Al día siguiente vos no valés lo que sacaste en segunda vuelta. Volvé para atrás. Sos el tipo del 37, no del 52. Con suerte 37, puede ser el tipo del 29. Con lo cual, ahí va a haber un desafío enorme y hay algunos símbolos que hacen la diferencia. Entonces, ¿es la foto? No, no es la foto, son gestos. ¿Se acuerdan la foto de Menem y Alfonsín de atrás en Bolívar? Esa foto. Ese gesto que en el medio de la hiper nos da la sensación de, bueno, algo están negociando. Después, por otro lado, efectivamente estaban negociando, menos mal, porque después la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que fueron fundamentales para el avance de los 90 económico, fue fruto de esa negociación. Esas son las cosas que hay que sentarse a negociar. La foto sola no sirve de nada. Salvo que los conspirativos tengan razón y Massa le diga, bueno, ahora volvé. Gracias. Bueno, Un placer. aplauso. Muchas gracias.